En Colombia, desde la década de los años 80 del siglo XX, tomó fuerza el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos gobiernos y se expresa por el terrorismo del Estado. Incidió en el surgimiento de tal fenómeno la ideología anticomunista que profesan la mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas, la cultura política derivada de la violencia, la corrupción y el clientelismo, así como el narcotráfico. En la expansión del paramilitarismo, Rafael García, jefe de informática del DAS en abril del 2006, denunció que esta organización estaba al servicio de los paramilitares desde noviembre del 2006. En Colombia empezó a hacerse parcialmente público el escándalo referido a las relaciones de políticos, empresarios y terratenientes y organismos de seguridad del Estado y militares de la AUC, conocidos como paramilitares. El movimiento del 19 de abril, abreviado como M19, fue una organización guerrillera insurgente colombiana que tuvo por fundadores a estudiantes universitarios, surgida a raíz del fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1974, que dieron como ganador a Michel Pastrana Botero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Las ideologías del movimiento eran el nacionalismo y el socialismo democrático, pues su objetivo primordial era instaurar una democracia en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, conocido también como ELN, es una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que opera en Colombia. Se define de orientación marxista y leninista y pro-revolución cubana. Es un actor del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964. El Comando Central, su dirección actual la integran 5 miembros, incluido el jefe actual del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, fue una de las organizaciones guerrilleras, insurgentes y terroristas de extrema izquierda, basadas en la ideología y los principios del marxismo y leninismo. En Colombia, es la segunda organización insurgente que registra más violaciones a los derechos humanos en Colombia, junto con las otras guerrillas que se le atribuyen 35.683 asesinatos, solo superando por las AUC, con 94.754 asesinatos, con las que se conocen los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, del departamento de Meta, Colombia, que costó la vida a alrededor de 49 personas víctimas de grupos armados provenientes de diferentes partes del país. La masacre del Salao fue una masacre cometida en la población colombiana de Villa El Rosario, El Salao, entre el 16 y 22 de febrero del 2000, aunque otras fuentes hablan que la masacre se alargó durante 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloque Héroes de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que comandaba Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Rodrigo Mercado Pelufo. La masacre de las bananeras fue una matanza de los trabajadores de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1926 en el municipio de Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta, Colombia. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió por fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir Colombia a través de su cuerpo de marines y si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. En la toma del Palacio de la Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre por el M-19, fue un asalto
perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por el Comando de Guerrilleros del Movimiento 19 de Abril M-19 en el Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño. También la residencia presidencial, el M-19, mantuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, serviciales judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.